especial P1. Entré sigilosamente en mi laboratorio clandestino, un lugar secreto y protegido donde he estado trabajando en mis inventos durante varios meses de forma clandestina. A medida que cerré la puerta tras de mí, los ecos de la lluvia desaparecieron y me encontré sumergida en un mundo de artefactos y maquinaria en constante movimiento. Todo siendo financiado por mis ventas en mercados de dudosa procedencia en línea, así como algunos tratos con empresas internacionales. El lugar estaba iluminado por una débil luz proveniente de lámparas colgantes, creando sombras que danzaban alrededor de las mesas de trabajo llenas de herramientas y componentes. El olor a metal y aceite impregnaba el aire, dando una sensación de autenticidad a mi refugio ingenioso. Mis ojos se posaron en un rincón donde estaba mi último proyecto, un brillante invento que me había llevado meses perfeccionar. Aunque mi muñeca derecha se encontraba envuelta en vendajes debido a desgarres de tendones sufridos en la intensa batalla en la academia contra la Naicho, la adrenalina de la pelea no me permitió sentir el dolor en ese momento. Ahora, sin embargo, la incomodidad comenzaba a hacerse notar. Desafortunadamente, dadas mis circunstancias, apenas pude atenderme yendo a una farmacia cercana comprando analgésicos baratos y una venda. Me senté en una silla, apoyando mi muñeca delicadamente sobre la mesa. Con habilidad, comencé a desenrollar los vendajes, revelando los rasguños y marcas de la batalla en mi piel. Aunque los golpes y arañazos ahora formaban parte inherente de mi vida llena de peligro constante, no podía evitar sentir cierta satisfacción por ellos. Eran mis medallas de honor, recordatorios constantes de todo lo que había superado para salir del programa con vida. A pesar de que los eventos y circunstancias se habían desviado de mi plan inicial. Supongo que soy la primera, ¿no? Me dije a mí misma al analizar mi situación actual. Después, suspiré mientras preparaba los instrumentos necesarios para atender mis heridas. La sensación del metal frío de las herramientas sobre mi piel era reconfortante, casi terapéutica. Con cuidado, limpié las heridas y apliqué una solución desinfectante, sintiendo un leve ardor en cada rasguño. Por último, tuve que vendar nuevamente mi muñeca y esperar a que sanara con el tiempo. Ya no podía contar con Recovery Girl, y al ser una fugitiva, mis opciones se habían reducido considerablemente. Solo esperaba que Arturia y las demás chicas no notaran esto en nuestras próximas reuniones. Este laboratorio clandestino bien podría considerarse como un oasis personal, un santuario donde podía ser auténtica y dar rienda suelta a mis ideas sin limitaciones. Además, funcionaba como un escondite temporal, una guarida para evadirme de la implacable persecución por parte de la Naicho. Estratégicamente ubicado en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, este lugar también me brindaba el aislamiento y la privacidad necesarios para dedicarme de lleno al plan que mis amigos y yo elaboramos apenas este día. Al pasar los minutos luego de tratar mi herida, estuve rodeada de la quietud del lugar. Mientras observaba las chispas producidas por mi máquina automática de ensamblaje metalúrgico que se dispersaban en el aire como pequeñas estrellas fugaces, una sensación de melancolía invadió mi ser. Al estar en esa vieja silla de madera, me dejé que mis pensamientos vagaran hacia el pasado. ¿Cómo llegué a este punto de mi vida? Me pregunté en silencio. Parecía que fue ayer cuando caminaba por los pasillos de la prestigiosa academia, soñando como una estúpida con un futuro lleno de posibilidades en mi carrera. Nunca imaginé que terminaría aquí, en un laboratorio clandestino, luchando por sobrevivir y persiguiendo la libertad del chico que amaba. Al analizarlo detenidamente, pude visualizar mi vida y las elecciones que tuve que tomar en el pasado. Supongo que todo tiene un inicio, y el mío, personalmente, es algo que he estado tratando de evitar recordar, hasta ahora. La vida ha sido una montaña rusa de emociones y adversidades para mí. Desde que tengo memoria, mi mundo ha estado impregnado de la creatividad y la pasión por los inventos, gracias a mi padre, Teruo Atsume, un renombrado inventor a nivel mundial. Recuerdo vívidamente los momentos que pasé junto a él en su taller, observando con ojos llenos de asombro cómo daba vida a sus increíbles creaciones. También podría decirse que él era una fuente inagotable de inspiración para mí. Cada dispositivo que surgía de sus manos era una obra maestra de ingeniería, y yo me sentía afortunada de ser testigo de su genialidad y de aprender de él. Es más, desde una temprana edad, él fue quien me introdujo en el mundo de la inventos y artefactos. Juntos, pasábamos incontables horas sumidos en la excitación de proyectos compartidos. Los fines de semana, solíamos crear un rincón improvisado en el jardín, llenándolo de herramientas y componentes para nuestros experimentos. Allí, ensamblábamos inventos tan extravagantes como divertidos, desde máquinas de volar hasta robots parlantes.
La pasión en nuestros ojos era evidente mientras dábamos rienda suelta a nuestra creatividad desenfrenada. Mi padre no solo me enseñó los fundamentos de la ingeniería, sino que también me transmitió su amor por la ciencia y la búsqueda incansable del conocimiento. Juntos, exploramos laboratorios clandestinos, asistimos a ferias de inventos y participamos en competencias donde pudimos mostrar nuestras habilidades. Cada uno de esos momentos era una confirmación de mi sueño por convertirme en una inventora exitosa, siguiendo los pasos de mi padre. Recuerdo una vez en particular cuando trabajamos en un proyecto para crear un dispositivo que pudiera limpiar los mares de la contaminación plástica. Pasamos noches enteras investigando las mejores soluciones y desarrollando prototipos. Aunque el resultado final no fue perfecto, nos sentimos orgullosos de nuestra dedicación y compromiso para abordar un problema global. Diría que él era más que un mentor y compañero de invenciones. Era mi mejor amigo. Juntos, reíamos, soñábamos y nos apoyábamos mutuamente en cada paso de nuestra travesía en el mundo de la inventiva. Siempre estaré agradecida por las innumerables lecciones que me enseñó y por el amor incondicional de un padre que creía en mí. Desafortunadamente, la brillantez de mi padre no pasó desapercibida para aquellos que buscaban controlar y dominar el mundo de la tecnología. La poderosa familia Yaoyorozu veía a mi padre como una amenaza y se acercaron a él con la proposición de una colaboración. Sin embargo, mi padre, fiel a sus convicciones y principios como inventor independiente, rechazó su oferta, desencadenando así la ruina de nuestra familia. La venganza de los Yaoyorozu fue implacable. Utilizaron todos los medios a su disposición para arruinar a mi padre, difamándolo y desprestigiándolo en la industria. Presencié cómo su reputación se desmoronaba, cómo los proyectos que eran su pasión eran arrebatados de sus manos. Mi padre cayó en desgracia, y la tristeza y frustración impregnaron cada rincón de nuestras vidas. Además de enfrentarse al despiadado ataque de los Yaoyorozu, mi padre también tenía que lidiar con la traición de mi madre. Resultó que ella era adicta a las apuestas, y para pagar sus deudas secretas, endeudó a mi padre sin que él sospechara nada. Recuerdo claramente aquel sombrío día en que mi padre descubrió la verdad. Había estado buscando frenéticamente nuestros ahorros, los mismos que habíamos guardado para poder sobrevivir en tiempos difíciles, pero se habían desvanecido. En lugar de estar allí, esperando como un salvavidas, habían sido utilizados de manera imprudente por mi madre en sus adicciones, en sus apuestas en los oscuros casinos de la ciudad. Fue un golpe devastador para mi padre, quien ya había perdido su trabajo y luchaba por mantenernos a flote. La desesperación se reflejaba en su rostro mientras caía en cuenta de la traición de la mujer a la que había amado y confiado durante tantos años. En ese momento, yo también perdí cualquier percepción positiva que pude haber tenido hacia ella como su hija. Mi madre y yo siempre hemos tenido una relación tensa. Parece que nunca entendió mi pasión por el mundo de los inventos. Nunca me brindó apoyo ni mostró un interés genuino en las cosas que me apasionaban. Aunque, al menos creía que era una mujer bondadosa, ya que a veces me felicitaba por mis logros, incluso cuando no compartían su mundo. Desafortunadamente, sus adicciones la cegaron, centrando su atención únicamente en la búsqueda de emociones y dinero rápido. La confrontación entre mis padres fue fea. Gritos llenaron el aire mientras sus palabras se mezclaban con lágrimas y acusaciones. Fue un enfrentamiento desgarrador, una batalla en la que mi padre defendió los sueños que habíamos compartido como familia inventora, mientras que mi madre intentaba justificar su insensatez. Esa pelea marcó un punto de quiebre en mi vida y la imagen idealizada de la familia perfecta que tenía en mi mente se desmoronó, dejando espacio para una realidad sombría y dolorosa. Desafortunadamente, esa no fue su mayor traición. A medida que pasaban los días posteriores a la desgarradora pelea entre mis padres, comencé a notar pequeñas señales que me llevaron a descubrir dicha traición. Fue una tarde lluviosa cuando todo se reveló ante mis ojos de manera inesperada. Regresé temprano a casa después de una agotadora jornada en mi taller juvenil gratuito de inventores de mi escuela. Al entrar, percibí un extraño silencio que se sentía pesado en el ambiente. Mis pasos resonaron en el pasillo, y mis sospechas comenzaron a crecer. Decidí seguir mi instinto y me dirigí directamente al dormitorio de mis padres. Abrí la puerta lentamente, como si temiera el cruel engaño que me aguardaba al otro lado. Y ahí estaba. Mi madre, en la intimidad de nuestro hogar, junto a un hombre desconocido. Un nudo se formó en mi garganta mientras los observaba en completo estado de complicidad, como si su relación clandestina fuera una obra de arte. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Sentí una mezcla abrumadora de dolor, traición y una profunda decepción.
No solamente ella había entregado a mi padre al despiadado mundo de las apuestas para pagar sus deudas, sino que había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre. Fue en ese momento que todas las piezas del rompecabezas encajaron. Las deudas secretas, el descuido y la falta de interés hacia nuestra familia. Todo había empezado a tener sentido. Mi madre había encontrado en la emoción de una nueva relación el escape que tanto anhelaba, dejando atrás su responsabilidad como madre y esposa. Pasé de la sorpresa y el dolor a la ira desbordante. Mis puños se apretaron con fuerza mientras las lágrimas seguían bañando mi rostro. No podía soportar la traición que estaba presenciando, la destrucción de mi familia y la ausencia de cualquier muestra de amor y compromiso por parte de mi madre. En ese momento supe que ella estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su egoísmo y sus adicciones, incluso a nosotros, su propia familia. Fue una traición que rompió mi corazón en 1000 pedazos. Más que eso, realmente me sentí traicionada, abandonada y herida en lo más profundo de mi ser. Desde aquel día, la confianza que alguna vez deposité en mi madre desapareció por completo. No queriendo dejar esto atrás, también me dediqué a buscar quién era su amante. Tan solo bastó una búsqueda en la red para descubrir que mi madre se convirtió en la amante del patriarca de la familia Yaoyorozu, un acto de doble traición que dejó a mi padre y a mí en un abismo insondable de desesperación. La mujer que debía ser su apoyo, su compañera en los momentos difíciles, se había convertido en su verdugo. Al comunicarle la noticia a mi padre, se desató el infierno en nuestro hogar, como era de esperarse. A diferencia de la pelea anterior, esta vez la confrontación fue breve pero intensa. El cinismo de mi madre era palpable, y parecía que no le importaba en lo más mínimo cómo nos sentíamos ante sus acciones. Luego, en un acto de cobardía sin precedentes, nos abandonó, dejándonos en la ruina y sumiéndonos en una espiral de devastación. Este golpe fue tan profundo que nuestro mundo se tambaleó de manera irrevocable. Nuestro hogar, una vez lleno de alegría que una familia podría dar, se convirtió en un lugar frío y desolado. La falta de responsabilidad y empatía de mi madre se hizo aún más evidente durante los siguientes días tortuosos durante el divorcio. Después de todo, ella tenía a los mejores abogados gracias al bastardo de su amante. Al final, esa perra nos dejó a la deriva, sin recursos ni guía, enfrentando un futuro incierto. Movida por el deseo de buscar justicia y proteger a mi padre, decidí tomar acción y convencerlo de apelar la sentencia del juez, ahora que teníamos suficientes pruebas para ganar el juicio de divorcio. Sin embargo, lo que ocurrió en esa conversación acabó con mis esperanzas. Padre, tenemos que apelar esta sentencia injusta. Las pruebas están a nuestro favor, no podemos permitir que mamá se salga con la suya, le imploré con urgencia. Mi padre me miró fijamente, con una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. La siguiente discusión sería una que jamás olvidaría. Mei, entiendo tu enojo y decepción, pero debes entender que amo a tu madre. No puedo permitirme hacer algo que la arruine de esta manera. Si causo daño a la persona que tanto amo, no me lo perdonaría jamás, dijo mi padre con voz temblorosa. La incredulidad me invadió. ¿Cómo podía amar a alguien que había sido tan irresponsable y despiadada con nosotros? La devastación se apoderó de mi ser, y las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero padre, ¿no ves lo que esa perra nos ha hecho? ¿Cómo puedes seguir amándola después de todo lo que ha hecho? Exclamé, luchando por controlar mi voz entrecortada por el llanto. Mi padre suspiró profundamente y se acercó para sostener mi rostro entre sus manos. Mei, el amor es una fuerza compleja y poderosa. A veces nos ciega y nos hace tomar decisiones que no parecen lógicas. Puedo entender tu decepción y enojo, pero no puedo dejar que el odio arruine lo que alguna vez fuimos como familia. Aunque duela, debo seguir amando a tu madre y ser compasivo con ella, incluso cuando claramente no lo merezca, explicó con tristeza en su mirada. Aquellas palabras hicieron que mi corazón se resquebrajara aún más. Sentí una ola de dolor y abandono, como si mi padre estuviera dejándome desprotegida y colocándose en segundo plano. No podía entender cómo podía priorizar los sentimientos hacia mi madre por encima de nuestro bienestar. Aquellas palabras hicieron que mi corazón se resquebrajara aún más. Sentí una ola de dolor y abandono, como si mi padre estuviera dejándome desprotegida y colocándose en segundo plano. No podía entender cómo podía priorizar los sentimientos hacia mi madre por encima de nuestro bienestar. No puedo creer que estés dispuesto a sacrificar nuestra felicidad y justicia por alguien que no muestra ni pizca de remordimiento. Esto no es justo, padre. Me has decepcionado profundamente, dije entre sollozos, apartando suavemente sus manos de mi rostro. Mi padre pareció tambalearse ante mis palabras, su expresión mostraba dolor y arrepentimiento.
Sin embargo, no hubo más palabras en aquel momento. El silencio pesado llenó la habitación mientras yo me alejaba, sintiendo como una parte de nuestra relación se deshacía en ese preciso instante. La conversación que tuvimos aquel día se quedó grabada en mi memoria y corazón. Aunque seguía amando a mi padre, la decepción y el resentimiento me acompañaron durante un largo tiempo. Aprendí también que el amor, en ocasiones, puede nublar el juicio y llevar a decisiones que nos destrozan. Durante un tiempo después del divorcio, el resentimiento y la tristeza me consumían. Odiaba la debilidad de mi padre, su incapacidad para enfrentar a los Yaoyorozu y a mi madre para protegernos de su crueldad. Pero también me odiaba a mí misma por odiarlo. Era su hija, después de todo, y en algún rincón oscuro de mi corazón, sabía que él también estaba herido y desgarrado. Debido a esta experiencia, aprendí a encontrar fuerza en mí misma y a no depender exclusivamente de la fortaleza de los demás. El divorcio de mis padres me dejó marcada, llevándome a desarrollar un sentimiento de desprecio hacia el amor y todo lo que implicaba. La cobardía de mi padre y su negativa a defender nuestros derechos en el proceso del divorcio dejó una profunda herida en mi corazón. A medida que pasaba el tiempo, alimentaba argumentos contra el amor en mi mente. ¿Para qué creer en algo que podía causar tanto dolor y desilusión? ¿Qué sentido tenía entregarse a alguien cuando, al final del día, podían abandonarte y traicionarte como mi madre había hecho? Cada vez que veía a parejas felices o escuchaba historias de amor, mi desprecio crecía. Me decía a mí misma que eran ilusiones pasajeras, que el amor era un engaño y una ilusión que solo llevaba al sufrimiento. Me negaba a creer en la posibilidad de encontrar a alguien en quien confiar, alguien que no me abandonara y que estuviera dispuesto a luchar por mí. El desprecio hacia el amor me llevó a cerrar mi corazón y mantenerme distante de cualquier posibilidad de conexión emocional. Prefería protegerme a mí misma a costa de evitar cualquier tipo de vínculo romántico. No quería ser vulnerable, no quería sentir esa sensación de abandono y traición una vez más. Aunque la relación con mi padre cambió para siempre, en el fondo de mi corazón, siempre guardaría la esperanza de que algún día Miel encontraría la claridad y comprendería el daño que mi madre nos había infligido. Hasta entonces, me seguiría incapaz de perdonarle por lo que había pasado. Fue en medio de ese torbellino de emociones donde decidí que no sería arrastrada por el destino cruel que nos había golpeado. En consecuencia me sumergí de lleno en el estudio de la ingeniería, dedicándome cuerpo y alma a la creación de inventos innovadores que dejarían una huella imborrable en el mundo. También me enfoqué en ayudar a mi padre a saldar las deudas que mi madre nos dejó como herencia de su maldito legado. Curiosamente, cada invento que he hecho lo he tratado como si fuera un hijo mío. Sea producto de mis traumas o no, este comportamiento siguió hasta que en algún momento empecé a llamar a mis inventos bebés. Dichos artefactos eran míos, y sabía desde el fondo de mi corazón que jamás me abandonarían porque yo soy su madre. Especial P2. En medio del caos emocional que se apoderó de mi vida tras el doloroso divorcio de mis padres, algo se quebró dentro de mí. Sentí como mi corazón se cerraba ante la crueldad del destino que nos había golpeado sin piedad. Pero en medio de ese torbellino emocional, decidí que no sería arrastrada por la adversidad, ni permitiría que el dolor y la cobardía marcaran mi camino. Tal como mi padre lo había hecho en su momento. Fue entonces cuando me sumergí por completo en el estudio de la ingeniería. Me entregué en cuerpo y alma a la creación de inventos innovadores, aquellos que dejarían una huella imborrable en el mundo. Eran el testamento del legado que había obtenido de mi padre antes de su caída. Esta fue mi forma de enfrentar la cruda realidad y, al mismo tiempo, buscar una salida para ayudarlo a lidiar con las deudas que mi madre nos había dejado de su legado maldito. A pesar de mi juventud, sentí la responsabilidad de encontrar una solución rápida. Mi mente estaba llena de ideas y proyectos, y así fue como decidí poner a prueba mi capacidad creativa y emprendedora. Comencé a vender mis inventos en línea mientras aún estaba en la secundaria. Mi pequeño taller se convirtió en mi refugio, donde pasaba horas interminables diseñando y construyendo objetos que despertaran el interés y la admiración de los demás. Fue un desafío enfrentarme a la realidad de administrar un negocio en línea a tan corta edad. Equilibrar mis responsabilidades escolares con las demandas de mi emprendimiento no era tarea sencilla, pero estaba decidida a superar cualquier obstáculo. Cada venta que realizaba me acercaba un poco más a mi objetivo de ayudar a mi padre y liberarnos de las deudas que parecían asfixiarnos. No obstante, vendiendo mis inventos en línea descubrí el valor intrínseco de mis creaciones. No eran solo objetos, sino el reflejo de mis sueños e ingenio, mis bebés.
Cada vez que me desprendía de uno de ellos, sentía un pizca de tristeza, pero también sabía que era un paso necesario para alcanzar nuestro objetivo familiar. Un día, navegando por internet en búsqueda de nuevas oportunidades, tropecé con un concurso de ingeniería organizado por la enigmática Academia UA. Era la oportunidad que esperaba, un camino hacia el éxito que había estado anhelando. Con entusiasmo y nerviosismo, presenté mis mejores proyectos ante el exigente jurado del concurso. Para mi sorpresa y alegría indescriptible, fui seleccionada como la ganadora absoluta. Había ganado una beca completa para ingresar a la Academia UA. Era un hito asombroso en mi vida, el reconocimiento a todos mis esfuerzos, demostrando que valió la pena sacrificar una vida social que nunca tuve. Al principio, estaba realmente emocionada por entrar a una de las academias más prestigiosas, y anhelaba poder tener al menos un amigo, tener una vida social. Al estar en un lugar lleno de cerebritos podríamos llegar a llevarnos bien, ¿no? Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel de lo que esperaba. En lugar de recibir una calurosa bienvenida, fui recibida con envidia y rechazo por parte de mis compañeros. Sentía cómo sus miradas despectivas y sus comentarios hirientes me atravesaban el corazón. Me ignoraban y me dejaban sola, como si fuera invisible para ellos. La soledad que había sentido antes de ingresar a la academia se convirtió en un dolor aún más profundo. Pasaron los días y las semanas, pero la situación no mejoraba. Me esforzaba en mis estudios, en mis inventos, pero nadie parecía interesado en lo que tenía para ofrecer. Me preguntaba en silencio qué había hecho para merecer este trato, por qué no podía simplemente encajar y formar parte de un grupo de amigos. Las lágrimas se convirtieron en mis compañeras nocturnas mientras luchaba contra la tristeza y la sensación de no ser suficiente. A veces, me preguntaba si debía rendirme y abandonar mi sueño. Sin embargo, el rechazo y la envidia de mis compañeros me llevaron a un oscuro camino que me convirtió gradualmente en la mujer etiquetada como loca de los inventos. Fue un proceso lento y tormentoso, marcado por mis esfuerzos por destacar y ganar reconocimiento. Al principio, mi deseo de pertenecer me llevó a compartir con aún más entusiasmo mis creaciones más avanzadas y complejas con más compañeros fuera de mi salón. Sin embargo, en lugar de reconocer mi habilidad y pasión, mis inventos eran recibidos con miradas de desprecio y risas burlonas. En ese tiempo no lo podía pensar con claridad, pero ahora me doy cuenta que ellos no podían entender mi ingenio, lo que solo intensificaba su envidia hacia mí. Fue entonces que decidí que no permitiría que su rechazo me detuviera, sino que lo usaría como combustible para seguir adelante. En ese momento realmente estaba determinada a demostrar mi valía, por lo que comencé a trabajar en inventos cada vez más fuera de lo común para el mundo de los ingenieros. Sin embargo, estos avances de mis bebés también alejaron lo que pudo ser mi vida social, que a su vez se volvió una de mis fallidas expectativas. Su envidia y rechazo se volvieron más evidentes, alimentando aún más mi determinación de demostrarles que estaban equivocados. En mi afán de superarme, me arriesgaba cada vez más. Mis inventos experimentales a menudo terminaban en fracasos espectaculares, con explosiones y fallas que me hicieron merecedora de más burlas y desprecio. Pero en lugar de rendirme, aprendí de cada error, mejorando y refinando mis diseños. Después de todo, era lo único que me quedaba hacer. Diría que esa es la razón por la que mis profesores habían tenido tolerancia conmigo en mis peores momentos. A medida que mis inventos se volvían más complejos y arriesgados, mi reputación negativa creció exponencialmente. Mis compañeros, llegando en un punto crítico, me rechazaron de manera aún más marcada, marginándome y aumentando las burlas a mi alrededor en toda la academia. Como consecuencia, me convertí en un objeto de mofa y en una paria dentro de la academia. Pero a estas alturas, llegó un momento en el que dejé de preocuparme, aunque el dolor seguía presente. Fue entonces cuando vi mi oportunidad en el Festival Escolar de la Academia, un evento que podría cambiarlo todo para mí. Cuando finalmente ya ostentaba la reputación de ser la loca de los inventos, supe que el festival era el escenario idóneo para exhibir mi talento y demostrarle al mundo de lo que era capaz. Por supuesto, también a las empresas, quienes podrían convertirse en un sólido respaldo económico. Lo que no sabía era que el destino me dio la oportunidad de conocer a quien sería mi mejor amigo y mucho tiempo después el amor de mi vida. Fue allí donde conocí a Izuku Midoriya, un estudiante con una gran pasión por ser un héroe y una determinación inquebrantable. Una característica inigualable que no se lo diría a cualquiera. Nos encontramos durante la etapa del festival escolar en la que teníamos que quitar el pañuelo a los demás equipos. En ese momento, necesitaba un equipo, y Izuku también estaba en busca de compañeros.
Ambos vimos la oportunidad perfecta para unir fuerzas y alcanzar nuestros objetivos. Desde el momento en que comenzamos a trabajar juntos, pude percibir la increíble habilidad táctica de Izuku y su disposición para ayudar a los demás. Me impresionó profundamente su capacidad de análisis y su enfoque meticuloso en el desarrollo de estrategias. No solo eso, sino que también demostró tener una mente flexible y abierta, siempre dispuesto a escuchar y a adaptarse a las ideas de los demás. Ese primer encuentro con Izuku dejó una marca imborrable en mi memoria. Tras el festival, mi reputación de la loca de los inventos finalmente perdió fuerza, y empecé a ganar un poco de fama dentro de la academia. El interés de los profesores, incluido el director Nezu, se despertó hacia mis creaciones. Era reconfortante ver que mis talentos no solo eran apreciados, sino que también se percibían como una valiosa contribución. Fue uno de los pocos momentos en mi vida donde pude sentir orgullo por mí misma. Siendo sincera, si no hubiera pasado a la siguiente etapa de aquella prueba, no sé qué hubiera hecho de mi futuro. Ojalá lo hubiera agradecido a ese brócoli en su momento. En fin. Con el paso del tiempo, me encontré ocupando un papel indispensable en la vida de la famosa clase A, la misma clase en la que se encontraba Izuku. Mis inventos se volvieron una herramienta clave en su entrenamiento y desarrollo. Ser testigo de cómo mis creaciones ayudaban a los estudiantes me llenaba de satisfacción y orgullo. Además, mis ingresos provenientes de la academia comenzaron a prosperar, gracias a la demanda constante de los trajes diseñados y fabricados para Izuku, mi fiel cliente. Por supuesto, sus amigos también. Aunque intenté a toda costa evitar a esa rata traicionera de 4 ojos lo más que pude, desafortunadamente, mis pedidos siempre terminaban llamándolo a él y, gracias a eso, todo lo poco que había logrado de una vida pacífica en la academia se fue al abismo. Como era de esperarse, con Ida sabiendo el pasado de mi familia con la familia Yaoyorozu, el destino me jugó una carta que me arruinó por un tiempo. Durante ese tiempo, tuve el infortunio de conocer a Momo Yaoyorozu, otra brillante estudiante que compartía lazos familiares con aquel hombre que había arruinado la vida de mi padre y se estaba cogiendo a mi madre. A pesar de tener a Izuku como un fiel cliente y casi amigo, Momo se convirtió en una influencia negativa en mi vida, poco a poco y de manera dolorosa. Fue devastador darme cuenta de que Momo había descubierto la triste realidad de la relación entre mi madre y su padre. A partir de ese momento, un sentimiento de resentimiento hacia mi madre comenzó a crecer en ella, alimentado por su estatus como millonaria y su capacidad para ocultar sus verdaderas intenciones a Izuku y el resto de nuestros compañeros de clase, a excepción de Ida y de sus fanáticas de cursos inferiores. Utilizando su poder y control a mis espaldas, Momo comenzó a orquestar un plan para hacerme sufrir, convirtiendo mi vida en un infierno. Recuerdo claramente aquella perturbadora conversación que tuve con Momo, donde reveló su verdadero rostro y me ordenó ser golpeada por sus seguidoras. Me sentí impotente y aterrada mientras Momo, con una mirada de condescendencia y malicia, establecía su malévolo plan. Señorita Yaoyorozu, le dije con voz temblorosa, ¿cómo puede ser tan despiadada? ¿No te das cuenta de que yo no tengo la culpa de lo ocurrido entre tus padres? ¿Por qué estás haciendo esto? Ella alzó una ceja, una sonrisa fría y retorcida deslizándose en su rostro. Oh, mi estúpida Mei, estás completamente equivocada. No te atacaría si no estuviera segura de que tu madre es la responsable de mi sufrimiento. Quiero que experimentes una pequeña parte de lo que yo he vivido. Y dado que tengo los recursos y el poder, puedo hacerlo realidad. Me sentí desorientada y llena de miedo. Sabía que esta situación se estaba volviendo cada día más peligrosa. Momo no solo utilizaba a sus seguidoras para golpearme físicamente, sino que también influenciaba a mis compañeros de clase, convenciéndolos de tratarme de forma despectiva y de enmarañar mis plazos de entrega. Mi relación con Momo se había convertido en una verdadera pesadilla. La oscuridad en su corazón y su ansia de venganza habían encontrado en mí a una víctima indefensa. Luché por protegerme mientras me veía arrastrada cada vez más dentro de su manipulación y sufrimiento. Me preguntaba cómo una persona podía ser tan malvada, cómo alguien podía disfrutar haciéndole daño a los demás. Pero, lamentablemente, mi lucha era con una enemiga poderosa y sin escrúpulos, dispuesta a usar cualquier medio para aplastarme. Sabía que debía encontrar la fuerza dentro de mí para resistir y sobreponerme a esta oscuridad que había invadido mi vida. Después de soportar el despotismo de Ida y algunos de mis compañeros de la clase A, quienes me exigían reparar sus trajes y equipamientos, fui nuevamente víctima de una cruel golpiza por parte de un grupo de chicas que Momo había enviado. Parecía que no había escape, que estaba completamente a merced de esta situación dolorosa y humillante.
Maldita rara. ¿Ya tuviste suficiente? Exclamó una de las chicas, quien me estuvo golpeando mi mejilla en repetidas ocasiones. De repente, una voz conocida en ese momento hizo acto de aparición en ese callejón de las instalaciones de la academia. Vaya que tenía una voz imponente. No sabía que en esta escuela se formaban villanos de segunda. Creí que todos éramos héroes. Es una decepción. Pero entonces, de repente, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, Izuku intervino en mi ayuda. No puedo evitar sentirme asombrada al ver cómo, con una precisión impresionante, lanzó fichas de un juego de mesa hacia la cara de todas las chicas con su poder, provocándoles chichones notorios en sus cabezas. Midoriya-san, dijo una de las chicas sobándose el chichón recién formado en su frente, eso no era necesario. ¿Por qué usted defiende a esta perra? ¿No sabe lo molesta que es? ¿No sabe cuántas veces ella ha molestado con sus estúpidos inventos? Inquirió otra de mis golpeadoras. Desafortunadamente, no podía decir pudrete debido a que mi nariz sangraba a montones y mi quijada estaba inflamada. Simple. Porque es lo correcto y ustedes deben irse antes de que tenga la osadía de exponerlas. ¿Acaso no quieren ser expuestas en las redes sociales? Insistió con determinación en que se alejaran de mí, marcando su posición claramente enseñando su teléfono con una breve grabación de mi paliza. Lamento que me haya quedado a grabar por un momento, Atsume-san. Pero necesitaba pruebas, se disculpó Izuku, con una reverencia al mostrar el vídeo. En ese momento, mientras las chicas se llevaban las manos a sus cabezas doloridas y una mezcla de sorpresa y temor se dibujaba en sus rostros, sentí una oleada de emociones indescriptibles. Alivio, gratitud e incluso una pequeña chispa de valentía comenzaron a arder dentro de mí. Yo. Sin embargo, no pude expresar mi agradecimiento en ese momento. Tenía el temor de que, si lo hacía, fuera percibido como un acto de caridad, como si necesitara de la ayuda de los demás para enfrentar mis problemas. Yo quería demostrarles a todos, incluyéndome a mí misma, que tenía la fortaleza y la capacidad de defenderme, de superar los obstáculos por mis propios medios. Midoriya-san, fue buena ayuda, y creo que estas perras me dejarán en paz con tu advertencia. Pero sé manejarme sola. Después de ahí, trate de alejarme de Izuku y no aceptar su caridad. Las conversaciones que siguieron con las chicas fueron tensas y llenas de hostilidad cuando me crucé con ellas en ocasiones posteriores. Pero decidí ser valiente, enfrentándolas con palabras afiladas y ofensivas, dejándoles en claro que no permitiría que me intimidaran ni que me trataran con desprecio. No iba a permitir que me redujeran a la sumisión o a la autocompasión. Atsume-san. ¿No quieres hablar de esto? ¿Puedo llevarte a la enfermería?, preguntó Izuku al verme irme del lugar, aún con las heridas prominentes en mi rostro y cuerpo. Yo iré sola, dije rechazando cualquier ayuda que me ofreciera. Si bien, a pesar de que las golpizas físicas habían cesado, el trato despectivo y degradante hacia mí continuaba cada vez que tenía que lidiar con algunas compañeras de clase de la sección A como la del B cuando venían a hacer pedidos, aprovechaban para insultarme, hacer comentarios hirientes y minimizar mi trabajo, apoyando a su amiga Momo en el proceso. Era como si no importara cuánto esfuerzo ponía en satisfacer sus necesidades, siempre encontrarían una manera de menospreciarme. La repugnancia y la indignación se mezclaban en mi interior, acumulándose día tras día. Cada vez que experimentaba otro episodio de humillación, sentía como la ira y el resentimiento se apoderaban de mí. Pero, la mayoría de las veces, me esforzaba por ocultarlo, manteniendo una fachada de serenidad y profesionalismo, hasta que llegó el día en que ya no pude contenerlo más. La presión y la frustración acumuladas se convirtieron en un torrente de emociones que necesitaban ser liberadas. Me sentía como un volcán a punto de entrar en erupción. Sin más opción, me retiré a un rincón aislado, un lugar donde pudiera desahogarme sin ser observada. Me encontré con un bote de basura vacío y, con todas mis fuerzas, descargué mi rabia golpeándolo repetidamente con mis manos. Cada golpe era una forma de liberación, una manera de canalizar todo ese dolor y resentimiento acumulado. Podía sentir cómo mis manos se entumecían y enrojecían debido a la fuerza con la que las golpeaba contra el bote de basura. Cada golpe era un grito silencioso de rebelión y un intento de recuperar mi dignidad. Mis lágrimas resbalaban por mis mejillas mientras el dolor se mezclaba con un sentido de alivio. Era mi manera de reclamar mi espacio, de afirmar mi valía y de demostrar que no toleraría más maltrato. Después de aquel momento catártico, permanecí allí durante un tiempo, sumergida en la oscuridad de mi abismo interno.
Sentía cómo el eco de la ira resonaba en el aire, mientras mis lágrimas, como pequeños ríos, trazaban su camino por mi rostro. En ese instante, la soledad me envolvía de forma aplastante, dejándome absorta en un sentimiento de vacío desgarrador. Fue entonces cuando, en medio de mi desesperación, Izuku apareció silenciosamente. Sus ojos reflejaban comprensión y una determinación tranquila. Sin decir una palabra de apoyo, me tomó de la mano y me arrastró hacia el bosque circundante a la academia. ¿Qué pasa, Midoriya-san? ¿A dónde me llevas? Pregunté desconcertada por su repentina acción. Estás en la mierda. Como yo estuve ahí, sé lo que necesitas para salir de esa situación. Inesperadamente, habló con palabras que jamás pensé oír de él. Era como si otra persona actuara en su nombre. Una vez allí, nos detuvimos en un claro apartado de las miradas ajenas. Nos enfrentamos el uno al otro, rodeados por la densidad de los árboles. Izuku clavó su mirada en la mía, sus palabras cargadas de promesas no pronunciadas. Su rostro reflejaba determinación y comprensión. Fue ahí donde finalmente habló con toda sinceridad. Me preocupo por ti, Mei, dijo suavemente, con una voz llena de empatía. Sé que estás pasando por momentos difíciles. Pero debes encontrar una manera de canalizar toda esa ira y resentimiento hacia algo productivo. Algo que te ayude a superar lo que te ha afectado. Lo escuché atentamente, intrigada por sus palabras. Quise saber más. Después de todo, acabo de escuchar que él estuvo en la mierda como yo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Inquirí, buscando respuestas en sus ojos. Izuku tomó un momento para responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo primero que necesitas hacer es encontrar tu propio poder interior. No puedo dártelo yo, Mei. Solo tú puedes descubrirlo dentro de ti. Pero solo hay una forma, y es con esto, dijo Izuku sacando un hacha de la nada, sostenida por su mano izquierda. A pesar de mi sorpresa era evidente, quería más claridad. ¿Qué quieres decir con encontrar mi propio poder? ¿Cómo lo hago? Izuku sonrió, una sonrisa llena de confianza. Solo, confía en mí. Sé que no eres muy atlética, pero esta hacha puede ser sostenida por cualquiera. Lo miré, asimilando sus palabras. El claro del bosque parecía estar lleno de una energía especial. El viento susurraba que yo tenía que aceptar esa cosa y hacer lo que dijera este brócoli con patas. Entonces, ¿debería concentrar toda mi ira en algo productivo? ¿Algo que me ayude a superar lo que me ha estado afectando? Con ese propósito en mente, Izuku me guió hacia un tronco de un árbol cercano y con el hacha sacada directamente del suministro de la escuela tenía finalmente mi objetivo. ¿Ves este árbol? Es todo lo que odias en el mundo. Derríbalo de un solo golpe. Ordenó bruscamente Izuku. Pero, no tengo la fuerza suficiente. De repente, como una autoridad militar empezó a ordenarme. Solo hazlo. Es todo lo que odias en el mundo. Como si el instinto me lo hubiera ordenado, blandí el hacha con todas mis fuerzas y apenas dio un golpe blando. Odio que me vean como la loca de los inventos. Inesperadamente me dijo. Patético. Cada golpe resonaba en el aire, liberando la rabia contenida que había llevado tanto tiempo en mi interior. El sonido del hacha cortando la madera se mezclaba con mi respiración agitada, creando una sinfonía de liberación. Odio que esas perras y tus estúpidos compañeros de clase me vean como menos que basura que les hace sus mandados. Aburrido. Entre cada impacto, Izuku me instó a mencionar lo que más odiaba, a verbalizar todo aquello que había alimentado mi resentimiento. Cada palabra pronunciada con vehemencia era una pieza más en el rompecabezas de lo que eran mis recuerdos. Odio que mi padre haya sido un cobarde. ¿Acaso tú no lo eres? Huyendo de tu deber como hija en ayudarle en su momento más bajo. Culpándolo a él de su cobardía y fuiste ciega en no estar viendo que está sufriendo. Odio que mi madre nos haya abandonado por un bastardo. Dejándonos con deudas que están matando a mi padre lentamente. Desahogué mi ira, dejando que palabras cargadas de rabia y dolor escaparan de mis labios. A partir de lo que he escuchado, ya averigué lo que más odias. La respuesta es que nunca lograste rescatar a tu padre de la miseria y jamás podrás recuperar tu preciada infancia feliz. Al final grité con todas mis fuerzas y finalmente mi golpe reunió una gran cantidad de energía que hizo cumplir mi objetivo. A medida que el árbol caía lentamente bajo el poder de nuestros esfuerzos combinados, sentí un cambio profundo en mi interior. El verdadero poder no viene del odio, sino de la verdad, dijo Izuku directamente hacia mí. La energía salvaje de mis acciones me envolvía, pero también comenzaba a encontrar un atisbo de esperanza.
Esa fuerza bruta y desenfrenada era el primer paso en mi camino hacia la superación. Cuando finalmente el árbol yacía derribado, Izuku se acercó, su mirada rebosante de orgullo. Sin decir palabras, especial P3. Desde el festival cultural en el que conocí a Izuku Midoriya en la academia, como lo había dicho previamente, supe de inmediato que era un chico fuera de lo común. A simple vista, reflejaba una apariencia inocente a pesar de su éxito arrollador en aquella competencia. Después, a medida que fui tratando con él, pude observar una expresión inconfundible que combinaba respeto y gentileza, y unos grandes ojos rebosantes de bondad. En consecuencia, esto lo hacía muy confiable como un compañero. No es coincidencia que lo considerara mi cliente estrella cuando hacía reparaciones y modificaciones a su traje. Por otro lado, la reputación de Izuku en la academia, en resumen, era la de un chico obstinado pero sumiso, alguien que siempre mostraba un profundo respeto hacia los demás. Además, era conocido por su lealtad incuestionable y su persistencia incansable. Siempre se esforzaba por ayudar a sus compañeros, sin importar lo difícil que fuera la situación. Al menos, eso es lo que se decía en los foros de las redes sociales de la academia. A decir verdad, en un principio me mostraba escéptica ante las afirmaciones acerca de él. Aunque indudablemente tenía un potencial enorme como héroe, dudaba de su disposición para prestar atención a aquellos que estaban por debajo de él, así como de involucrarse en asuntos ajenos a su propia meta. Especialmente cuando podría poner en riesgo su posición dentro de la afamada clase A, teniendo en cuenta que podría contar con posibles aliados provenientes de familias prestigiosas, como la familia Todoroki, que podrían ayudarlo a llegar a la cima. Sin embargo, fue en un momento en particular cuando pude presenciar un aspecto de su personalidad que nunca antes había visto. Específicamente cuando me defendió de las perras que Momo Yaoyorozu envió personalmente para golpearme. Izuku en ese momento se convirtió en un auténtico defensor de los inocentes, mostrando una valentía y una determinación que parecían surgir desde lo más profundo de su ser. Curiosamente, al día de hoy aún me resulta gracioso el recordar cómo el aparentemente tímido Midoriya era capaz de lanzar fichas de un juego de mesa directo a la cara de esas chicas, con tal de que me dejaran en paz. Siendo que era conocido por solo enfrentar a villanos y ser especialmente un defensor de las mujeres indefensas. En definitiva, haciendo honor a su reputación de un joven terco, no se rindió conmigo. Al presenciar que me había sumido en el abismo de desesperación en aquel basurero de mi taller, me condujo hacia el bosque con intenciones de ayudarme a resurgir. Dicho así, pareciera que este joven brócoli emergió en mi existencia como un faro de esperanza, un haz iluminado en mi propia oscuridad. Lo que vino después fue una liberación, una fuga emocional que desvaneció el peso que traía sobre mis hombros, culminando en una cena con una enorme y jugosa hamburguesa en un popular burguerero, situado en las cercanías de la academia. Un punto de encuentro predilecto para los estudiantes y algunos universitarios. Los murmullos y risas de fondo complementaban la melodía de aquel recinto mientras digeríamos nuestros pensamientos con nuestras hamburguesas. ¿Cómo supiste que yo necesitaba esto?, dije justo cuando terminaba mi hamburguesa. Izuku, con su sonrisa genuina, simplemente se encogió de hombros antes de adoptar un semblante más serio. Hay cosas que simplemente se sienten, respondió. Sin embargo, había una pregunta que aleteaba en su mente, que se reflejaba en sus ojos curiosos. Mei, hay algo que quisiera preguntarte. ¿Te sientes cómoda hablando de lo que pasó con esas chicas, y de las personas que te han estado molestando últimamente? Podrías cortar el aire con un cuchillo en esos instantes. Me negué a responder en un principio, para no generar tensión entre nosotros, no quería causar conflictos innecesarios. Izuku estaba claramente muy unido a su grupo, la afamada clase A, y no deseaba sembrar discordia. Izuku, no pretendo causar problemas en tu clase, comencé a decir, buscando la forma de evadir la conversación. Sin embargo, vi la determinación en sus ojos, la constante voluntad para luchar por las personas, demostrándome que no iba a darse por vencido. Izuku me agarró cuidadosamente la mano y respondió con suavidad. Mei, sé que no quieres lastimarme, pero también quiero entender y estar ahí para ti. Por favor, cuéntame qué te hicieron. Me miró con ojos llenos de comprensión mientras lo entendimiento de la situación comenzaba a llenar su rostro, persistiendo en su mirada una profunda necesidad de entender, de estar para mí, es decir, sus palabras me alcanzaron hasta lo más profundo de mi ser. Esa mirada, sus palabras, Izuku tenía el don de hacerte sentir segura, protegida. Suspiré, finalmente cediendo a su petición. Decidí confiar en él y compartir la verdad detrás de las chicas que me habían golpeado. Bien, te diré. Dime qué te pasó.
Recorrí mi vista por la mesa, examinando la textura de la madera y tratando de encontrar las palabras correctas para describir cantidad de dolor que estaba sintiendo. Todo comenzó cuando algunos compañeros de tu clase me pidieron ayuda con reparaciones de todo tipo. Supongo que pensaban que mis habilidades eran suyos de usar como quisieran. Mi voz resonó con una mezcla de amargura y aceptación. Y cuando les dije que no podía estar disponible para cada capricho, el trato cambió. Hice una pausa para respirar, la pesadez en mi pecho crecía con cada palabra pronunciada. Se volvió áspero, cruel, empezaron a tratarme como un objeto, no una persona. En mi mente reviví todas esas veces, los recuerdos de las palabras despectivas y de las miradas desdeñosas inundaron mis pensamientos. Inhalé profundamente e hice el último esfuerzo para hablar de lo más doloroso. Tenya, Ida y Momo Yaoyorozu en particular, han estado detrás de los ataques a mi persona. Momo y yo, tenemos historia, supongo. Mi madre es la amante de su padre y parece que culpa a mi madre por su infelicidad, de la ruptura de su familia. Sentía mis manos temblar y las escondí bajo la mesa. Supongo que yo soy el recordatorio de eso. Ella ha estado detrás de muchas de las palizas, incluso me causó esto. Toqué suavemente mi nariz, la cual ahora tenía un tabique desviado, un constante recordatorio de su odio. La mesa quedó en silencio conforme finalicé mi confesión. Tisité las lágrimas que amenazaban con desbordar mis ojos claros. Habiendo dicho todo eso, solté la última cadena que me ataba a mi sufrimiento, a la espera de lo que Izuku podría decir, de cómo su percepción de mí, y de la de sus amigos, podría cambiar. Me había mostrado vulnerable ante él, esperando que él pudiera comprender por todo lo que había pasado y no me odiaría por acusar a sus amigos. Midoriya-san, yo. Luego de la confesión, se produjo un silencio vidrioso entre nosotros. Sin embargo, Izuku, en un gesto cálido y reconfortante, se deslizó por el banco para acercarse a mí y me envolvió con fuerza en un abrazo. A pesar de los muros resistidos que había construido en torno a mi corazón, me relajé en sus brazos, y una lágrima teñida de alivio cayó al descansar mi cabeza en su fuerte hombro. Esperé que el abrazo terminara, se mantuvo por más tiempo de lo que cualquiera hubiera permitido, pero no protesté. En cambio, me permití disfrutar del sentimiento, de la fortaleza en su abrazo, los latidos sinceros de su corazón en contra del mío, la promesa de una presencia constante. Atsume-san, es hora de irnos. Tenemos un asunto pendiente que resolver con mi clase. Para mi sorpresa, y uno podría añadir, alivio, Izuku decidió que aún no había hecho suficiente. Tomó mi mano con firmeza y me llevó fuera del restaurante, arrastrándome a través de las calles de Musufatu bajo su manto de estrellas, de regreso a la academia. Era reticente incluso a través de mi asombro, aunque al final, seguí adelante con él, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos decididos. Llegamos a la residencia estudiantil de la clase A, la luz suave de la sala común se filtraba por las ventanas mientras podía ver a varios estudiantes todavía despiertos, conversando tranquilamente, ajenos a que sus relaciones con respecto a Izuku estaban a punto de cambiar. Izuku, sin soltar mi mano, llevó a todos a un impactante silencio cuando ingresamos. Los ojos se centraron en nosotros con curiosidad, perplejidad, desconcierto. Pero ninguno de esos ojos tenía la misma furia que los de Izuku. Me soltó suavemente y dirigió su colérica mirada hacia dos personas específicas. Ida Tenya y Momo Yaoyorozu. Con la agresividad que nunca antes le había visto, Izuku los encaró por la manera en que siempre habían tratado. Llegó el momento de que respondan por su comportamiento, parecían sugerir sus ojos llameantes. Por primera vez en mucho tiempo, tenía a alguien que daría la cara por mí y en que confiar. Por primera vez desde que llegué a esta academia, me sentí por fin, segura. Izuku se plantó frente a Ida y Momo, sus ojos conteniendo un fuego que nadie en la sala había visto nunca antes. Por un momento, hubo una pausa, un silencio aspirado en toda la sala común. Luego, él disrupció la tranquilidad. ¿Es cierto lo que hicieron a Mei? Izuku preguntó, su voz tranquila pero llena de ira apenas contenida. Hubo un murmullo de desconcierto que recorrió la sala. Ida y Momo intercambiaron miradas confusas. No sé de qué estás hablando, Midoriya Ida respondió finalmente, tratando de parecer ofendido, nosotros nunca le haríamos daño a uno de nuestros compañeros de clase. Izuku resopló y sacudió su cabeza. No intenten negarlo. Eso es exactamente lo que hicieron. Y no solo eso, sino que lo hicieron de la manera más baja y cobarde posible. ¿Eso es lo que representa un futuro héroe? Izuku tiene razón. Irrumpí, dándome cuenta de que era el momento de alzar la voz. Momo, enviaste a esas chicas para que me golpearan repetidamente. ¿Consideras a eso justicia?
Entonces volteé a mirar a Kaminari, Sato y Agakure. Y ustedes me maltrataban cada vez que les modificaba y reparaba sus artefactos y trajes. Puedo ser experta en tecnología, pero no soy su esclava. Se produjo un estremecimiento de incredulidad y un murmullo generalizado en la sala llena de alumnos de la clase A. Había tomado valor para alzar la voz y finalmente exponer sus verdaderos colores, y aunque atravesado por el miedo, sabía que estaba en lo correcto. Finalmente, había revelado sus verdades y la justicia parecía estar al alcance de la mano. Además, tengo que admitir que se sintió muy bien al expresar lo que quería decirles a ellos después de un tiempo soportando sus malos tratos. Estás siendo irracional. Encaró Ida a Izuku. La tensión en la sala se volvió casi palpable mientras Izuku, Momo e Ida continuaban su altercado, las voces comenzaron a elevarse y las groserías volaban por el aire. Mientras el resto de los estudiantes observaban, enmudecidos por el miedo y el shock, los tres se enfrentaban en un feroz enfrentamiento verbal. Lo que están haciendo no tiene nada que ver con ser héroes, espetó Izuku, furioso, están lastimando a un compañero, y eso mata toda la hipocresía de sus ambiciones heroicas. Momo gruñó y respondió, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, Izuku. Todo esto es un absurdo montaje de Mei. La sala se silenció por un momento mientras Momo suspiraba, luego casi perdiendo los estribos, volvió a encarar a Izuku con fervor. No es extraño cómo últimamente te estás alejando de nosotros para pasar tiempo con Todoroki y Mineta en sus estúpidas reuniones de nerds. Gracias a ellos, has cambiado. Ahora estás actuando como un idiota. Ahora esto. Has perdido la cabeza por creer en sus mentiras. Las palabras de Momo parecían arder en el aire, atravesando como dagas a todos en la sala quien escucharon. Y a pesar de la dureza de sus palabras, la ira de Izuku no flaqueó. El coraje de Izuku no se alteró ni un ápice a pesar de las duras palabras de Momo. No metas a los demás en esto, lanzó, sus ojos todavía llenos de fuego. Solo estás tratando de huir de la realidad. Estás rabiosa y asustada. Enfréntalo, Momo, eres una cobarde que no puede lidiar con las consecuencias de sus acciones. Mientras Izuku enfrentaba a Momo, Ida irrumpió. Comenzó a lanzar groserías vulgares hacia mí, cada palabra cortando como una navaja. Este espectáculo es para que Midoriya-san te tenga lástima. Eres una manipuladora, Mei. Chilló. Sentí un tirón en mi muñeca mientras Ida me agarraba con fuerza. Peligrosamente, él se inclinó y me susurró al oído, siempre has sido una puta desde la secundaria. Y tu relación conmigo, todavía tan tonta como siempre. La sala se sumió en un silencio ensordecedor a medida que las palabras de Ida caían, llenando cada rincón, y cada palabra golpeó en mi pecho con un golpe brutal. De alguna manera, a través del aturdimiento y la humillación, forcé una pequeña sonrisa. No iba a dejar que él viera que ha logrado afectarme. Nunca cambiarás. Siempre serás una mujer tan vulgar y una estúpida e irracional fanática de la tecnología. Justo cuando la humillación parecía inaguantable y mis fuerzas comenzaban a flaquear, algo inesperado ocurrió. Un repentino chillido de sorpresa llenó la sala cuando una fina capa de hielo se formó en el suelo debajo de Ida, enviándolo resbalándose y cayendo al suelo con un golpe. Ida intentó levantarse, pero antes de que pudiera recuperar la compostura, algo, o más precisamente, alguien, se adelantó. Mineta, con una resolución inusual en sus ojos, se lanzó y le atizó en la nariz, causándole aún más sorpresa. Puede que sea un enano, pero tengo un excelente oído, Tenya. Ja. Eso que a mí me dicen el asqueroso vulgar, dijo Mineta inmediatamente después de ver que Ida había caído al suelo. Con su prominente ojo morado haciéndose notar en su rostro. A la esquina de mi ojo, vi a Todoroki, su mano aún extendida desde la invocación del hielo. Se acercó a mí, su rostro impasible, pero con una firmeza inquebrantable en sus ojos. Mineta también se unió a él, ambos con la clara intención de protegerme. En ese momento, mi confusión era evidente. Literalmente no podía entender por qué esos me habían defendido en primer lugar. Tenya, comenzó Todoroki, el acercarse a la señorita Atsume de esta forma agresiva, solo nos confirma tus acciones. Honestamente, no pensé ver este comportamiento de ti. Mineta asintió, levantando la barbilla en un gesto desafiante. Estás solo ahí, Ida. La señorita Atsume no es tuya. No tienes derecho a maltratarla. Tú eres el presidente de la clase. Actúa como tal. Todoroki y Mineta, prácticamente desconocidos para mí, estaban a mi lado. Podía sentir su presencia junto a mí, el calor de su solidaridad embargándome. Curiosamente, de todos los alumnos de la clase A, eran los únicos que siempre se habían mostrado corteses y amables.
Ahora mismo parecían defenderme. No sabía qué decir, me hallaba en un estado de desconcierto y asombro. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la creciente intensidad del argumento entre Izuku y Momo. Las tensiones entre ellos alcanzaron su punto máximo hasta el punto en que Izuku finalmente anunció que llevará el caso ante Aizawa. Tengo un vídeo, Momo, expuso Izuku, su voz era un áspero murmullo. De cuando esas chicas que enviaste golpearon a Mei. Si esas chicas o tú intentan algo de nuevo, o si solo se acercan a ella, arruinaré sus malditas carreras. La amenaza de Izuku surtió efecto, y una vez más el aula quedó en silencio. Izuku, sin embargo, no había terminado todavía. Todos ustedes, tienen que tratar a Mei con respeto. Ella es parte de nuestra academia. Es una de nosotros. No importa lo que piensen de ella, no tiene sentido lastimarla de esa manera. Eso no es lo que somos. Antes de que la tensión pudiera asentarse de nuevo, una voz insegura habló desde el fondo de la sala. Oigan, sugirió con timidez, si es posible, podríamos escuchar la versión de la señorita Atsume-san. Ella podría aclarar la verdad detrás de este asunto. Era Koji Koda, otro de los estudiantes que me trataba bien, sugiriendo que yo debería contar mi versión de los hechos. Pero antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca para responder, Mina Asido le dio un codazo para silenciarlo. Cállate. Esta perra no tiene nada que decir. A través de la bruma de mi humillación, observé a Koda y asentí levemente. Al día de hoy, si es posible encontrármelo en el futuro, le diría a ese chico tímido que nunca cambiará. Y a pesar de la rudeza que sufría ahora, él parecía el único cuerdo entre tantos idiotas que querían decirme perra a la primera oportunidad, por poner a Izuku supuestamente en su contra. La voz de Izuku cortó a través del incómodo silencio. Oficialmente, estoy harto de sus hostilidades hacia Shoto, Mineta, y Mei, declaró, dirigiéndose a la clase. No voy a tratar personalmente con ninguno de ustedes hasta que se comporten de manera civilizada. Luego, en un gesto proteccionista, Izuku se volvió hacia mí, tomó con suavidad mi muñeca y me guió fuera de la sala. Seguidos de cerca por Shoto y Mineta. Cuando las puertas se cerraron detrás de nosotros, una sensación de alivio me sobrecogió. Una vez fuera y en la tranquilidad del patio de la academia, llegó el ansiado momento de desahogar mis sentimientos y pensamientos. Miré a los tres que se habían alzado para defenderme y no pude evitar sentir gratitud y alivio hacia Izuku, Shoto y Mineta. Gracias, conseguí decir, asombrada por su valentía. Tragando con dificultad, posé mi mirada en cada uno de ellos. De verdad, gracias por defenderme. Shoto sonrió ligeramente en respuesta, Mineta asintió con entusiasmo y Izuku, bueno, él simplemente me devolvió mi sonrisa con una de las suyas, reconfortante y cálida. Comenzamos a conversar. Quizás sobre nada en particular, o quizás sobre cosas que para nosotros eran significativas. Pero lo que realmente importaba es que entre nosotros, la conversación fluyó fácilmente, dando lugar al comienzo de una comprensión mutua más profunda. Por primera vez, desde mi llegada a la academia, sentí que finalmente me había ganado un lugar entre los futuros héroes. Especial final. A pesar de que mi vida escolar había mejorado ligeramente gracias a haberme enfrentado finalmente a esos dos desgraciados que hicieron mi vida imposible, me sentía realmente agotada. Con cansada me refiero a un agotamiento mental. Sobre todo después de la escena que armé en contra de la clase A, por supuesto, no habría sido posible sin la ayuda de Izuku y aquellos chicos que también se atrevieron a defenderme. Durante el tiempo que me encerré en mi laboratorio en mis tiempos libres para reflexionar en la comodidad de mi cama inflable y descansar de lo vivido, no pude evitar reflexionar sobre mis propias debilidades. Es decir, Izuku-kun no estaría siempre ahí para defenderme, ya que él estaba destinado a convertirse en un auténtico héroe ocupado, mientras que yo terminaría siendo una ingeniera que no podría protegerse a sí misma. Dicho esto, a pesar de haber alcanzado la victoria contra mis acosadores, me di cuenta de que tenía mucho por mejorar en mis habilidades de combate. Era un requisito indispensable para poder defenderme de aquellos que intentaran hacerme daño y no convertirme en una carga para él. Dado que se había convertido en un buen amigo, no merecía mayor presión que la que ya tenía al ser el mejor héroe de su generación y siempre ser el objetivo de los villanos. Todo esto me llevó a levantarme bruscamente de mi propio escritorio un día y dirigirme al gimnasio de la academia. Luego me senté en una banca cercana para observar a Izuku entrenar, esperando el momento adecuado para pedirle su ayuda. Afortunadamente, llegó pronto. Me acerqué a Izuku con una mezcla de timidez y determinación en mi voz, tratando de parecer valiente. Oye, Midoriya-san. ¿Podrías ayudarme a mejorar mis habilidades de combate?
Esperaba que mi petición no fuera demasiado descarada. Izuku, con su sonrisa amable y ojos brillantes, asintió emocionado. Pude ver una chispa de entusiasmo en su mirada mientras respondía. Claro, Atsume-san. Estoy más que dispuesto a ayudarte. Creo que juntos podemos desarrollar tus habilidades de pelea. Después de todo, esta es una academia de héroes, todos tienen el derecho a saber defenderse, su voz llena de confianza y seguridad. Esa misma tarde, nos dirigimos a un gimnasio de artes marciales recomendado por All Might. El lugar estaba lleno de luchadores apasionados que entrenaban arduamente para perfeccionar sus habilidades. Izuku decidió que mi entrenamiento se centraría en artes marciales y resistencia, con un enfoque algo espartano. ¿Estás lista?, dijo Izuku con una gran sonrisa positiva, mientras vestía en un traje deportivo de color verde. Siempre se me hizo tierno la forma en que llevaba una bandana roja en la cabeza. Tal como lo hacía su héroe favorito de la televisión, Rocky Balboa. Sí, Midoriya-san. Dije yo, vistiendo un traje deportivo de color negro, recién comprado de una tienda barata de camino de aquí. También me estaba recogiendo el cabello en ese momento. A lo que Izuku continuó de forma sumamente inspiradora. La mente y el cuerpo deben estar en perfecta sincronía, Mei-san. Ambos somos físicamente débiles por naturaleza, eso es un hecho al que siempre tendremos que hacer frente por el resto de nuestras vidas. Pero no tiene por qué ser así. Ahora que vas a entrenar conmigo, finalmente, podrás superar tus propios límites. Al igual que yo lo hice, y finalmente podrás defenderte por ti misma. ¡Ay! Exclamé con mucha emoción ante las inspiradoras palabras de Izuku. Comenzamos con una intensa sesión de calentamiento para preparar nuestros cuerpos para el entrenamiento riguroso por venir. Me estiré, flexioné y salté, sintiendo como mi corazón comenzaba a bombear con fuerza, mi frente ya empapada de sudor. Izuku se mantuvo a mi lado en cada paso del camino en aquellas primeras sesiones, explicándome con paciencia cada movimiento y técnica. Practicamos golpes, bloqueos, patadas y defensas una y otra vez, su voz alentadora resonando en mis oídos. No pude evitar sonrojarme cuando sus manos me corrigen suavemente la postura o cuando su cuerpo se acerca al mío durante las demostraciones. Después de una larga sesión de técnicas básicas por algunas semanas, llegó el momento de enfrentar el entrenamiento espartano en resistencia. Izuku me desafió a saltar obstáculos, arrastrar cargas pesadas, correr largas distancias y hacer flexiones hasta el límite de mis fuerzas en una playa cercana a su apartamento. Cada vez que sentía que no podía más, su aliento cálido en mi oído y su voz animadora me daban la fuerza para continuar. Entre ejercicios, no pude evitar notar los coqueteos sutiles entre nosotros. Unos ligeros roces de manos mientras corregía mi postura, sonrisas compartidas mientras nos enseñábamos nuevas técnicas, palabras amigables que daban paso a momentos de complicidad. Era como si nuestras emociones se entrelazaron con nuestros entrenamientos, creando una conexión más profunda y especial que jamás pensé sentir. En fin. Después de algunos meses de entrenamiento intenso, llegó un día en el que mi progreso fue más notable que de costumbre. Incluso puedo afirmar orgullosamente que estaba a punto de romper la impenetrable defensa de Izuku, si no fuera por mi nula experiencia que tenía en ese momento. Fue justamente cuando preparaba mis cosas para retirarme a la academia en aquella playa, el momento en que Izuku se paró frente a mí, sus ojos veían llenos de orgullo y satisfacción. Atsume-san, ¿estás lista para brillar en una pelea contra héroes novatos de primer año? Te has esforzado muchísimo y estoy seguro de que todos aquellos que quieran hacerte daño notarán tu mejora. Dijo él con una sonrisa en su rostro. Desafortunadamente, no podemos hacer esto más seguido, ya que ahora mismo estoy lidiando con la liga de villanos y la relación con mis demás compañeros no es la mejor. Pero, sé que en nuestras próximas sesiones en algunas semanas habrás tenido una gran mejora extra. Al escuchar las palabras de Izuku, sentí un cosquilleo de emoción recorrer mi cuerpo. Había trabajado arduamente para mejorar mis habilidades, y el reconocimiento de Izuku era un verdadero impulso para mi confianza, una que supe que había recuperado. Aunque sabía que no estaba al nivel de muchos verdaderos artistas marciales, estaba emocionada por poner a prueba mis nuevas habilidades contra gente que me quieran hacer daño de nuevo. Desde que conocí a Izuku-kun, siempre me había impresionado su dedicación y habilidades como héroe en entrenamiento. Después de meses de entrenamiento constante bajo su guía, finalmente había alcanzado un nivel en el que me sentía más segura y confiada con mis propias habilidades. Sentía que había progresado enormemente, y quería mostrarle mi gratitud a Izuku. Fue en ese momento que no pude contener mi emoción y lo abracé con fuerza.
Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y felicidad, mientras él devolvía el abrazo con ternura. Sabías que podías. Es más, no le tienes que envidiar nada a mi yo de primer año. Literalmente un asesino casi nos derrota a Todoroki-san y a mí con puras artes marciales con armas blancas de por medio, dijo Izuku, con su voz cálida. Sin ellas, no podía hacer valer su Kyok. Pero recuerda que todavía hay mucho más por aprender y crecer. Estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Al escuchar sus palabras reconfortantes, sentí una oleada de nerviosismo, unas mariposas en el estómago, así como un gran sonrojo en mi rostro. Había encontrado a un mentor, un amigo que creía en mí, y eso significaba todo. Después de un momento, en vez de dirigirnos a la academia, decidimos dar un paseo por la misma playa en la que estábamos para relajarnos y disfrutar del hermoso paisaje. El sol brillaba en el horizonte, pintando todo de tonos dorados y naranjas. Mientras caminábamos por la arena, nuestros pies se hundían ligeramente en ella, dejando huellas tras de nosotros. En medio de nuestra plática casual, me vino a la mente una pregunta que siempre había tenido curiosidad por hacerle a Izuku. Me detuve por un momento y lo miré, antes de preguntar suavemente. Midoriya-san, he notado que tienes una gran habilidad para defenderte cuerpo a cuerpo, incluso sin recurrir a las técnicas de tu Kyok. ¿Cómo aprendiste a pelear de esa manera? Izuku se detuvo también y me miró fijamente, tomando un momento para reflexionar. Sus ojos parecían perderse en el horizonte antes de que finalmente empezara a hablar. Bueno, Atsume-san, esto es algo que rara vez cuento, pero creo que es importante que lo sepas. Antes de venir a la Academia de Héroes, viví en México durante un tiempo, donde asistí a una escuela local. Sin embargo, debido a mi Kyok todavía en desarrollo, no fui capaz de defenderme adecuadamente de los matones y abusadores de esa escuela. Incluso, me atrevería a decir que el bullying en aquel país, es muy diferente al que yo también recibía aquí. Allá, hay tanto personas con quirks, magos, y kirkles que no tendrían miedo a golpear a alguien con alguna habilidad. Tampoco es que hubiera autoridades o maestros que me ayudaran en aquel momento o tan siquiera hicieran algo. No me digas que... ¿Te golpeaban? Exclamé con sorpresa. Fue en aquel momento donde Izuku comenzó a relatarme lo que tuvo que pasar en su infancia. Sí. Ahora que me acuerdo, hubo una vez donde... Justamente al salir de la escuela, empecé a correr a toda velocidad por el baldío en la colonia Tlalpan de la Ciudad de México. La adrenalina bombeaba en mis venas, mientras el sonido de mis pies golpeando el suelo irregular resonaba en mis oídos. Los matones, más grandes y fuertes que yo, me perseguían con odio en sus ojos, determinados a atraparme, someterme y darme una paliza. Todo porque me negué a darles mi playera favorita de mi equipo favorito de fútbol de toda la vida, el Necaxa. Mi pequeño corazón latía desbocado en mi pecho, y el miedo se entrelazaba con mi determinación de escapar de aquellos que querían hacerme daño. A lo lejos, podía ver las paredes de mi desgastada primaria pública, pero sabía que no podría entrar allí en busca de protección, no había refugio seguro. Mis piernas parecían moverse por inercia, impulsándome hacia adelante mientras trataba desesperadamente de mantenerme un paso por delante de mis perseguidores. Busqué desesperadamente cualquier escape posible en el laberinto de calles y callejones de la colonia, pero parecía que cada vez se cerraban más. No escaparas, pendejo. Gritaba uno de mis perseguidores. Ustedes son fans del América, deshonran a su equipo al comportarse como pendejos. No dejaré que quemen mi playera porque me lo digan, exclamé algo enojado por los eventos que llevaron a que me persiguieran. Los matones lanzaban aires explosivos con sus quirks, mientras otros conjuraban ráfagas de fuego o rayos de hielo. El mundo parecía distorsionarse a mi alrededor con cada impacto, pero continué corriendo, evitando los estallidos y las ráfagas que amenazaban con alcanzarme. Mi mente giraba frenéticamente, buscando una solución, una estrategia para escapar de aquellos que me perseguían. Recordé el conocimiento que había obtenido por mi cuenta, estudiando a los héroes y sus técnicas de combate sin quirks. Me aferré a esa pequeña chispa de esperanza mientras sentía el aliento de los matones en mi nuca. Justo cuando los matones parecían estar a punto de alcanzarme, hice un giro brusco hacia un estrecho callejón lateral. Los muros de concreto se acercaban peligrosamente y me sentí atrapado en un laberinto sin salida. Pero mi mente analítica no se dio por vencida. Mientras avanzaba por el callejón, mi cuerpo se movía instintivamente, esquivando los ataques y golpes de mis perseguidores. Me volví más ágil, más rápido, aprovechando cualquier oportunidad para deslizarme entre ellos y ganar distancia.
Desafortunadamente, no fue suficiente y al final terminé tropezando con una botella de cerveza enfrente de una tienda de ropa. Lo que siguió después fue que me arrastraron a un terreno lleno de maleza a golpearme con todo lo que tenían. Tenía 8 años en ese entonces, mientras escuchaba atentamente su relato, pude sentir la seriedad y el peso en sus palabras. Me estremecí al imaginar a Izuku siendo golpeado y victimizado. Incluso, desde lo que conocí ignoraba que no siempre fue el joven que decidió alzarse de forma victoriosa ante lo que el mundo le ponía enfrente. Tal como yo, él tuvo que superar su propia debilidad. La única cuestión que ansiaba saber más que nada, cómo fue que él llegó a ser el héroe con el poder de derrotar a grandes villanos en este país. Saber cómo de alguna forma, pudo sobreponerse. Midoriya-san, lamento mucho escuchar eso. No puedo imaginarme lo que tuviste que soportar. Pero, aún así, al final te convertiste en uno de los mejores alumnos para ser héroe y eres un buen chico. ¿Cómo pudiste superar todo eso? Dije tratando de aparentar mi tan descarada curiosidad. La intensidad que me caracterizaba para decir las cosas también amenazaba en aparecer, ya que cada vez más me acercaba a él para mostrar mi emoción. Izuku mientras tanto, suspiró, y una sonrisa suave curvó sus labios mientras continuaba. Digamos que mi abuelo es un firme defensor de la idea de que como individuos debemos ser capaces de enfrentar los problemas que se nos presentan. Siendo un ex empresario legalizado, él sabía bien cómo defenderse, por lo que me llevaba a gimnasios como el que te llevé a entrenar, donde me enseñó a pelear. En más de una ocasión me vi envuelto en peleas con adolescentes que no mostraban piedad hacia mí, pero fue gracias a esas experiencias que aprendí a defenderme. Además, descubrí que, en el campo laboral de mi abuelo, la fuerza física no lo era todo. Siempre existían formas más inteligentes de salir adelante. Aunque suene poco ético, a veces es necesario ser estratégico y jugar sucio. Por otro lado, siempre había admirado a los héroes y soñaba con ser uno de ellos, así que comencé a estudiar y observar cómo los matones de mi primaria se movían y peleaban. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mí, admirando su voluntad de seguir adelante y por supuesto quedé intrigada por esa faceta de su vida, que hasta ese momento era desconocida para mí. Honestamente, jamás pensé oír a Izuku confesando que había tenido que jugar sucio. ¿Crees que eso de alguna forma te ayudó a fortalecer tu Kirk? Atsume-san, la fuerza está en uno mismo. Aunque mi Kirk ha jugado un papel importante en mi camino como héroe, también he aprendido a depender de mis habilidades físicas y de mis técnicas de combate sin renunciar a mis principios. Eso sí, solo utilizando la violencia cuando es necesario. Aunque, no podría decir lo mismo de mí y yo, cuando tenía esa edad, dijo Izuku riendo un poco a lo último que había dicho. Inevitablemente, sentí otra oleada de curiosidad al imaginar que Izuku podría desatarse de esa manera. Ya dime, ¿qué fue lo que les hiciste? Pues. Digamos que trataron de robarme mi playera de nuevo y a la vez golpear a otros niños inocentes. Lo peor es que estaban retrasando mi salida para poder estar presente para ver mi programa favorito Malcolm en el medio. En esa edad tenía mis necesidades de televisión y estaba harto del bullying. Había sido golpeado por Kachan la mayor parte de mi vida hasta ese momento, por lo que no iba a dejar que se repitiera lo mismo en ese país. Eventualmente me expulsaron de mi primaria. Pero, al final pude entrar a una privada gracias a mi abuela y sus contactos en la alcaldía. ¿Sabes? Me hubiera gustado estar presente en ese día, dije con total honestidad, el ver cómo esos matones en México recibían su merecido habría sido muy satisfactorio. Eso quedó en el pasado. El recordar que me golpeaban no es algo que me guste. Ahora mismo, me alegro de que nosotros dos podamos dar un alto, ¿no? Dijo él mirándome de forma amistosa, siendo el pan de canela que era, al menos pude desquitarme con Kachan en nuestra pelea en el primer año. Me alegra también haberlo hecho, le dije emocionada, también hay que decirlo, es admirable cómo pudiste sobreponerte a todo eso y convertirte en la persona fuerte y valiente que eres hoy en día. El cómo les pateaste el trasero es inspiradora. Cualquiera que me quiera intimidar o hacer daño ahora, no se la dejaré fácil. Así se habla. Izuku sonrió tímidamente, agradeciendo mis palabras. Se notaba en su expresión que esos recuerdos no eran fáciles de revivir, pero sabía que su pasado era parte importante de que se había convertido en el héroe increíble que era. Con él a mi lado, me sentía emocionada y agradecida por tenerlo como apoyo en mi camino hacia convertirme en la mejor versión de mí misma. Al enterarme de que había enfrentado y superado el acoso de matones en su infancia, mi admiración por él creció aún más. No pude evitar elogiarlo por su valentía. Ahora que lo pienso, ¿acaso dije admirar muchas veces?
Creo que sí, y no me arrepiento de hacerlo. En fin. Continuamos caminando por la playa, disfrutando de la brisa fresca y el sonido del mar. A medida que nos acercábamos al final de la orilla, Izuku detuvo nuestros pasos y se volvió hacia mí con una mirada llena de alegría. Mei, me preguntaba si te gustaría ir a cenar pizza conmigo y con mis amigos, Todoroki-san y Minoru-san dijo con entusiasmo. Sería genial poder relajarnos y disfrutar de una buena compañía después de todo nuestro arduo entrenamiento juntos. Mis ojos se iluminaron de alegría ante su invitación. Era evidente que él estaba interesado en pasar más tiempo juntos y eso me emocionaba enormemente. Acepté con entusiasmo, comprendiendo que esa cena sería una oportunidad perfecta para conocer a sus amigos y fortalecer nuestro vínculo. Finalmente caminamos de regreso a la academia, con nuestras manos rozándose de vez en cuando, y un sentimiento de emoción vibrando en el aire. Sabía que esta noche sería especial, llena de risas, conversaciones y, por supuesto, deliciosa pizza. Con él a mi lado, no solo estaba aprendiendo a defenderme físicamente, sino que también estaba descubriendo una conexión especial con él. Su valentía y espíritu resiliente me inspiraban a seguir adelante y a nunca rendirme. Todo para que me encaminara hacia convertirme en la mejor versión de mí misma. Incluso, sentía que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa. Desafortunadamente, él nunca se dio cuenta de la falsedad que surgió a raíz de nuestra amistad, poco después de que fui aceptada por el trío como una más. Aquella mentira a la cual yo misma accedí a formar parte. Nunca podré perdonarme por lo que hice. Era inevitable, sabía que esta mentira tarde o temprano me alcanzaría, pero nunca imaginé que tendría un impacto tan devastador en mi propia psique y en lo que yo consideraba nuestra amistad. Ahora, mientras me siento aquí en silencio, en mi refugio, todo lo que experimento es un profundo sentimiento de arrepentimiento y un deseo desesperado de que Izuku se dé cuenta de mis acciones pasadas. Todo comenzó cuando Izuku, Shoto, Mineta y yo planeamos ir al cine juntos para ver una película. Estaba emocionada, ya que esta sería una de mis primeras salidas con amigos de verdad, además de ser una oportunidad para mostrarle a Izuku cuánto significaba para mí. En ese momento, ya había aceptado que estaba perdidamente enamorada de él. Sin embargo, justo antes de salir de mi laboratorio, ocurrió algo que retrasó mi salida por varios minutos. Los hombres vestidos con trajes negros, representantes del gobierno, irrumpieron de repente en mi laboratorio. Su presencia intimidante inundó el lugar, y en ese momento supe que algo serio estaba sucediendo. A su lado se encontraban el director Nezu y el primer ministro, quien resultó nada menos que ser un panda. El contraste entre esos hombres vestidos de negro generaba una tensión considerable. Hola, señorita Atsume. Sin duda, me has sorprendido hoy al ser seleccionada para tan distinguido honor, dijo Nezu con su porte habitual. Es un honor conocerla. Añadió el primer ministro, inclinándose en una reverencia, una figura que solo había visto en las noticias. Entraron con una arrogancia digna de mandatarios, sin siquiera molestarse en pedir permiso. Sus rostros serios y sus gestos bruscos dejaron en claro que esto no era una visita social. ¿Qué habría ocurrido para que el gobierno interviniera en mi laboratorio? ¿Y por qué Nezu, el director, estaba allí? Quedé paralizada ante su presencia, sin poder comprender completamente la magnitud de la situación. Mientras los observaba impotente mientras examinaban mis inventos y registros, me di cuenta de que ahora formaba parte de algo mucho más grande que yo misma. Me preguntaba cómo había llegado a esto, sintiendo un nudo en mi garganta. No es necesario que te levantes de tu silla, señorita Atsume, dijo el ministro en tono calmado al verme a punto de levantarme para saludarles de forma apropiada. Mientras tanto, Nezu se mantuvo a una distancia considerable de mí. En ese momento, no supe cómo reaccionar ante lo que me estaban diciendo. Mi única opción era quedarme inmóvil y escuchar lo que tenían que decir. Siéntete feliz, señorita Atsume. Siente regocijo por el hecho de haber sido seleccionada para formar parte del programa Plus Ultra. No solo como una simple miembro más, sino en una posición privilegiada. ¿Plus Ultra? Pregunté, desconcertada. De acuerdo con los informes quincenales de los demás miembros, usted, siendo ajena al programa, ha establecido una relación interesante con Izuku Midoriya. No entiendo a qué se refiere. Yo solamente soy una amiga. No nos engañe, señorita Atsume, dijo Nezu seriamente. Según los informes, es obvio que usted está enamorada del señor Midoriya y es probable que él también esté comenzando a corresponder esos sentimientos. En este tipo de asuntos, es de interés de seguridad nacional el que una mujer japonesa capte el corazón de este chico en particular. ¿Qué? Esto es ridículo.
Reaccioné defensivamente ante la locura que estos hombres me estaban diciendo. Izuku Midoriya es un chico muy talentoso en ser héroe y muy normal. No entiendo cómo el gobierno puede tener interés en él. Es decir, ¿por qué razón ustedes quieren saber de su vida? Plus Ultra. ¿Cómo se originó esta cosa? Inesperadamente, el tono de voz del panda se intensificó y luego empezó a caminar alrededor de mí, mientras explicaba su punto. Me temo que esta información no le concierne, señorita. Solo le diré que Izuku es muy importante para nosotros. Es nuestro futuro como nación. Mis dudas cada vez eran más numerosas, cosa que me hacía dudar severamente de las intenciones de ellos. Sí, él mismo me ha confesado que es entrenado por All Might. Supongo que les interesa que vaya a ser como All Might. El panda me contestó severamente. No es solamente por su futuro como héroe. Es nuestro futuro por el tipo de persona que es, el último héroe verdadero de Japón, diría yo. Como usted ya se ha dado cuenta, la era de los héroes ya está llegando a su fin. ¿La era de los héroes? Pregunté. Puede que All Might se haya retirado, pero muchos héroes, como Izuku, seguirán marcando la diferencia. No entiendo cómo esto tiene que ver. Durante toda mi vida en este país, nos enseñaron que la era de los héroes estaba en su apogeo con All Might como nuestro protector. Pero al retirarse, parecía que esa era llegaba a su fin y la influencia positiva que el mentor de Izuku había tenido estaba a punto de desaparecer. Al menos, así lo entendía según la explicación del primer ministro. Zeka, pero no. Ningún héroe será como Midoriya. Japón lo necesita para mantener la paz y elevar la grandeza de nuestro glorioso imperio. Ningún otro podrá igualar la labor de All Might en ese aspecto, excepto él. Izuku-chan es un caso especial entre millones y necesita ser tratado con cuidado. Después de todo, el mundo debe ver el máximo potencial de Izuku como nuestra potencia mundial. Hoy en día, nuestro imperio se enfrenta a amenazas comerciales del Nuevo Mundo, Renmant, el poderío militar y económico de Arturia Pendragon y la Unión Mágica Europea, así como el rápido ascenso de China y el Señor del Fuego, Zuko, relató el panda de una manera que se asemejaba a un discurso político. Por esa razón, mi academia existe, intervino Nezu, el señor Izuku necesita las mejores instalaciones para desarrollarse en sus habilidades relacionadas con su Kyok. Así como tenemos la mejor gente para que él pueda relacionarse. En ese momento, no podía concebir la idea de que mucha gente con quien Izuku se lleva bien sea un falso. Ustedes están locos. Me están diciendo que mucha gente que Izuku conoce. Sí, están bajo nuestro dominio, interrumpió Nezu nuevamente, agradece que tú vas a estar en la cima de ellos si continúas como lo has estado haciendo. Hasta este punto, ya sabía a lo que se estaban refiriéndose. Un momento. ¿Ser su novia es una posición ventajosa? Sí, respondió el primer ministro. Mi corazón latía por mil, ya que me aterraba la idea por la que me habían visitado en primer lugar. Yo. Es por eso, que necesitamos que firmes un contrato. Dijo el ministro parando su andar y recibiendo un contrato en sus manos, de unos de sus hombres en traje, con solamente chasquear sus dedos. Al principio intenté negarme. Seré una falsa. Todo lo que hicimos será una farsa. Nezu me miró como si yo fuera una niña estúpida que necesitaba que le aclararan las cosas. El amor es falso hasta cierto punto, niña, dijo Nezu con su arrogancia presente, solo son reacciones bioquímicas del cerebro. Agradece que el chico tenga un gusto en particular de chicas, las que necesitan ser rescatadas, y las que quieran que su noble corazón las guíen por un mejor camino. Él te rescató y eso ha movido su corazón ingenuo. Nuestra relación sería una farsa si soy su novia. Miles de chicas pelearán o han peleado por tu posición y tú simplemente te alzaste entre todas sin pertenecer en el programa. Siéntete orgullosa, dijo el panda ofreciéndome el contrato en una tablilla de madera para que yo lo firme. No. Contesté firmemente. Lo que siguió después, es algo de lo que me arrepentiría por el resto de mi vida. Al ver que probablemente estaría ocasionando problemas, el panda simplemente acudió ante su vasta inteligencia con información privilegiada. ¿Acaso tu padre no era inventor? Creo que tiene muchas deudas que lo están carcomiendo y no creo que su patético trabajo logre algo para tan siquiera los intereses. Si eres novia de Izuku, o tan siquiera una amiga más cercana, la paga sería tan enorme que no necesitarías trabajar por tu cuenta vendiendo tus inventos sin regulación. Yo. Al final, cuando tenía el contrato en mis manos, y mis pensamientos inundados acerca del cobarde de mi padre se hicieron presentes. Llegué a un punto en que mi mano se movió sola y firmé el contrato. Bienvenida a Plus Ultra, señorita Atsume.
Creo que mejorar su laboratorio será un consuelo en que podré acceder para que su estancia en la academia sea placentera, exclamó Nezu, al verme con el contrato firmado en mis manos sudorosas, con la pluma en el suelo sucio del laboratorio y con mis lágrimas hasta el tope. Después, otro hombre en traje me arrebató mi contrato. Espero estar ante una futura esposa de nuestra potencia mundial estrella, dijo el panda estrechando mi mano debilitada, mientras que aún no podía digerir la realidad. Salvé a mi padre de muchas penurias, a cambio de la confianza y lealtad hacia Izuku. Yo misma no podía soportar la idea de que Izuku descubriera mi falsedad en cualquier momento. Quería que nuestra amistad fuera auténtica, quería que me aceptara por quien soy, quería que correspondiera a mis sentimientos, no solo por lo que había en ese estúpido contrato. Pero ahora, con la llegada inesperada de esos hombres al laboratorio, parecía que esta iba a ser mi nueva realidad. Mientras Nezu y el primer ministro discutían con los hombres de traje negro qué es lo que seguiría a continuación, mi mente se llenó de recuerdos de nuestra amistad. Cada sonrisa compartida, cada momento de apoyo y aliento, ahora en adelante serán tan vacíos y falsos. Me sentí consumida por el pesar, la culpa y la desesperación. Después, me dejaron ir al cine, para poder continuar con la mentira en que me había metido. Vamos a Tsume-san. Esa película mala no se va a ver sola, dijo Izuku bastante emocionado al verme entrar en el centro comercial. Sí, voy, dije con una sonrisa falsa. Mientras salíamos hacia el cine, mi mano temblaba y mi corazón se hundía más en el abismo de mi arrepentimiento. Me preguntaba si algún día tendría el coraje de confesarle a Izuku la verdad sobre mi participación en el programa, o si siempre viviría atrapada en la sombra del engaño y la traición. Después de todo, ¿cómo podíamos esperar que nuestro vínculo sobreviviera a la oscuridad de mis propias mentiras y de lo que él ignora acerca de lo importante que es para la nación? Me sentí destrozada, anhelando que Izuku se diera cuenta de la falsedad que tuve que mantener y esperando que me perdonará cuando todo salga a la luz. Ahora mismo sospecho que no falta mucho para que ese día llegue. Como si el destino quisiera que mantuviera los pies en la tierra, un sonido repentino cortó mis pensamientos en pedazos. Mi teléfono celular comenzó a vibrar y emitir un tono insistente, y supe de inmediato que probablemente era Shoto o Mineta quien me llamaba. Un escalofrío de preocupación recorrió mi espalda mientras contestaba la llamada. Hola, Shoto-san. ¿Qué sucede? Pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz a pesar de la ansiedad que se apoderaba de mí. Del otro lado de la línea, pude oír la voz de Shoto, tranquila pero ligeramente tensa. Mei-san, ya conseguí contactar a Tobei-fun. Parece que ha escuchado sobre el problema que tenemos entre manos con Midoriya-san. También está convencida sobre tus habilidades y está dispuesta a ayudar. Estamos organizando un encuentro para discutir la situación. Afortunadamente, accedió a hablar conmigo. Sin embargo, antes de que Shoto pudiera continuar, lo interrumpí frenéticamente, ya que recordé que no hace mucho unos asesinos intentaron matarme en la academia. Shoto-san, tenemos un problema. Me han descubierto. Parece ser que van a enviar a un verdugo tras de mí, dije, luchando por mantener la compostura a pesar de la creciente sensación de temor. El silencio se apoderó de la llamada por un instante. Luego, Shoto habló con determinación en su voz. Tranquila, Mei-san. No te preocupes. No permitiremos que te hagan daño. Organizaremos un plan de escape y nos aseguraremos de protegerte. No estás sola en esto. Las palabras tranquilizadoras de Shoto me reconfortaron. Sabía que podía confiar en él y en Mineta para ayudarme en esta peligrosa situación. Aunque la sensación de miedo no desapareció por completo, había una chispa de esperanza de que juntos podríamos superar este desafío. Aún así, solo deseaba que no los descubrieran a ambos muy pronto. No quisiera que la Naicho enviara a alguien que conocimos para asesinarnos. Cerré los ojos por un momento, respirando profundo para recuperar la calma. Gracias, Shoto. Solo, ten cuidado cuando regreses a la academia. Van a decirte muchas cosas que probablemente hice en mi escape. Te van a interrogar.